A ver, ¿se escucha? ¿Se escucha? Ahora sí. A ver, solamente quería abundar en unos aspectos. Yo llevo muchos años trabajando en el campo de familia y maltrato de familia, específicamente con el licenciado Pedro Gras. Trabajamos muchos años con el departamento. Y solamente quería añadir dos cositas, y yo creo que Pedro lo tocó. En Puerto Rico, en el 2003, se aprobó la ley 177. El propósito principal de la ley, cuando uno lee la exposición de motivos, hay un interés prioritario en que la primera alternativa para atender el problema del maltrato de menores fuera una reunificación con la familia. Atender a esa familia a través de una intervención multidisciplinaria, de modo que el menor pudiera reunificarse con esa familia. Por lo tanto, se entendía en ese momento que el mejor bienestar del menor era reunificarlo con la familia. ¿Por qué? Porque se priorizaba la familia, ¿verdad? Como ente social prioritario. Luego, entonces, cuando se enmienda la ley, cuando se aprueba la ley 246, que si no me equivoco fue en el 2011, ahí cambia el enfoque. Ya no es la reunificación familiar, ya no es la familia la prioridad, sino los derechos del menor. Y ahora se viene entendiendo que el mejor bienestar del menor es el respeto, el reconocimiento y la protección de sus derechos individuales. Y sus derechos individuales entonces van por encima de esa reunificación familiar en una multiplicidad de casos y ocasiones. Por lo tanto, se exime al Estado, dadas ciertas condiciones, ¿verdad?, de que o no se vaya directo a una reunificación familiar o por lo menos ya no es tanto la prioridad. Eso, ahora tenemos la situación de que con la aprobación de la ley del Family First, que es una ley que aprobó el presidente Trump, la ley de Family First regresa o tiene como prioridad nuevamente esa reunificación de la familia. Y por lo tanto, la ley federal provee fondos a los estados siempre y cuando los estados estén en sintonía con esos objetivos, ¿verdad?, de regresar a la familia como ente principal social de reunificación de esos menores. Y Puerto Rico está en ese proceso, ¿verdad?, de cumplir con la reglamentación, porque en la medida en que reciban los fondos federales, entonces tienen que cumplir. O sea que está interesante, ¿verdad?, simplemente ese reenfoque de qué es lo prioritario, si el individuo, en este caso los menores, o la familia como ente social. Y eso al traste, ¿verdad?, de lo que inició mi padre, don Ángel Villarini, con su presentación inicial. Y segundo, quería llamar la atención al hecho de que la Universidad Sagrado Corazón llevó a cabo un estudio, creo que se llama la Escala Mundial de Valores, en donde en Puerto Rico se aplicó entonces ese instrumento para determinar, ¿verdad?, cuáles son los valores y cuáles tiene mucho que ver con aspectos que tienen que ver con la democracia y la participación ciudadana. Pero el estudio resalta que el asunto que más le preocupa a los puertorriqueños es el tema de la familia. Va por encima del desempleo, va por encima de la corrupción, va por encima de todos los demás asuntos y por un % bastante más amplio. O sea que definitivamente, ¿verdad? Necesitamos priorizar el tema de la familia, pero necesitamos priorizando reconociendo las complejidades que envuelve en estos momentos. Y por último, solamente añado que uno de los problemas que yo enfrentaba, y hablo por mí, me entendería que el licenciado Bras también tiene la misma opinión. Como abogado, yo primero fui abogado mucho tiempo de padres, luego trabajé como abogado del departamento, y hay una cosa que para mí resaltaba. Los pocos casos de éxito, y de éxito quiere decir que tú remueves a un menor, se pasa por un proceso y el menor entonces luego se encamina hacia el desarrollo, ¿verdad?, de sus potenciales. Cuando único hay éxito en estos casos es cuando hay una intervención de una familia que acoge, cuida, protege a ese menor, sea su familia inmediata o sea esos pocos casos, escasos casos en donde otra familia lo adopta y se da un proceso, ¿verdad?, que realmente garantice ese desarrollo del menor. O sea que en última instancia, aún protegiendo los derechos individuales del menor, buena parte de las posibilidades de éxito, de desarrollo pleno de ese menor, van a depender de que pueda estar en un ámbito familiar que lo cuide, que lo proteja, que lo vele, que lo supervise, que lo guíe. Así que en ese sentido, la familia sigue siendo, por
menos en esto, ¿verdad? De maltrato de menores, la familia sigue siendo la biológica del menor o una familia que lo acoja. Y por último también, una idea adicional que tenía. Bueno, lo voy a dejar ahí, podemos seguir hablando, que no quiero seguir extendiendo. Compañero, gracias por su intervención. Yo coincido totalmente con lo planteado con Daniel. El único problema de lo que he planteado con eso es que nuestra prueba pericial que se usa en los tribunales coincidiría en lo que planteó Daniel Villarini totalmente. El problema es cómo sabemos lo que se da en una sala que es confidencial y donde ese niño o niña no tiene una representación totalmente independiente del Estado. Esa es la preocupación que le he traído como el primer punto. Si uno sienta a sus peritos, los peritos van a coincidir que lo que plantea Villarini tiene toda la razón. Eso es lo que se debería estar trabajando. ¿Cómo se presentó esa prueba? ¿Quién la presentó? ¿Por qué no se presentó? Es la pregunta, cuando no se pueden fiscalizar esos procedimientos. Licenciado, yo quería también abundar un poco sobre el tema, desde el aspecto ¿verdad? El maestro o la maestra, porque ya que el maestro y la maestra pues, recibe estudiantes en sus salones, uno de los indicadores para, ¿verdad? Poder anticipar algún tipo de maltrato hacia ese niño o estudiante, están los maestros y las maestras. Hay veces que los maestros y las maestras, quizás por la duda de que si será cierto la influencia, la ley les protege de que al menos una mera sospecha puede levantar la bandera para entonces informar esa sospecha sobre maltrato a su trabajador social o trabajadora social y rápido entonces que exista una intervención de la comunidad escolar. Y en este caso, pues la escuela, que es el segundo hogar de estos niños y estas niñas, los estudiantes, definitivamente es un elemento muy importante en la prevención del maltrato del menor o la menor y cómo, ¿verdad? La maestra o el maestro, como había dicho hace un momento, la mera sospecha puede levantar algún tipo de investigación al respecto y verificar si en efecto existe el maltrato en el hogar. Todos los aspectos procesales, no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero, van en la misma dirección. Un maestro o una maestra no es responsable de tener el conocimiento pericial para demostrar a última consecuencia el maltrato. Esa mera sospecha salva vidas, puede salvar muchísimas vidas. Lo que pasa es que tal y como está creado el procedimiento, se supone que ese maestro y maestra hace un referido e entra inmediatamente. En Puerto Rico le tocaría a la Unidad de Investigaciones Especiales, la UIE, que está desmantelada, que uno puede hacer 10 referidos y no llegan, que uno puede hacer referidos serios hasta debido a muerte y pues ellos hacen lo mejor que pueden en las unidades que tienen. Ahí hay excelentes profesionales, pero a veces no tienen a nadie disponible para hacer la investigación. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Esa responsabilidad no es de la maestra, no es del maestro. Esa responsabilidad es del Estado, en donde tiene enfocado su conocimiento pericial, que se supone que fuera el Departamento de la Familia. Por eso es que en algunas jurisdicciones, esa intervención de la figura del guardian ad litem, que les hablé hace un momentito, se activa desde que hay un referido. Y eso ha traído a jurisdicciones una excelente consecuencia porque hay fiscalización. Porque digo, si el Estado no lo está atendiendo, ya hay un grupo en ocasiones de trabajo o unos expertos que ya tienen conocimiento de que ese referido se hizo. Por lo tanto, hay que quitarle a profesionales que fueron preparados para educar
la responsabilidad de que tengan que creer que también tienen que tener la prueba para justificar un maltrato o una negligencia. Eso no es así, no puede ser así. En ninguna jurisdicción debe ser así. La prioridad la tendría que tener la agencia que está especializada en el campo. Lo que tiene es que cumplir con lo que la ley le exige. Correcto. Yo, Si me permite, bueno. sí, no, discúlpeme, pero algo corto, hago referencia a un caso, ¿verdad? En mi experiencia profesional, una compañera radicó una investigación, ¿verdad? Y no fue hasta un año que entonces el Departamento de la Familia fue e investigó el hogar y pues naturalmente pues quizás ya no encontraba las evidencias que estaban, ¿verdad? Hace un año y no se procesó adecuadamente la investigación y no rindió fruto. Y principalmente, ¿verdad? Este elemento de no contar con el personal suficiente por cuestiones de presupuesto, la contratación de más empleados en el Departamento de la Familia puede evitar, y esto según la trabajadora social, ¿verdad? Mi unidad, puede afectar entonces negativamente, ¿verdad? Y que se puede intervenir apropiadamente en un caso de maltrato de menores. Esa historia, como la que acabas de nombrar, de decir, eso pasa todos los días aquí. Todos los días hay referidos de gente que no se van a investigar, se pasan a unos archivos que allá dentro de la agencia los llaman, los ponen como en vacante, dicen ellos, pero en realidad es que no tienen capacidad de atenderlo. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Lo mismo que la ley federal y toda la política pública que se debería desarrollar no quiere, que es que si uno lo atiende a tiempo, puede ser un asunto de una negligencia que se puede corregir y trabajar en equipo y corregirla. Cuando no se atiende, acaba en un maltrato que en ocasiones ya es muy tarde para atender. Compañero Daniel Villarini, creo que tenía... Sí, bueno, ahora quizás se desvía un poquito del tema, pero es que iba a decir, en atención a lo primero que tú dijiste, Eric, que uno de los problemas que teníamos o que tenemos en este campo es un asunto conceptual. Me explico, ¿verdad? No necesariamente lo que nosotros, y por nosotros ahora hablo, por ejemplo, del Departamento de la Familia, entiende que es maltrato o negligencia, es lo que la mayoría de nuestros padres o los padres intervenidos entienden como maltrato y negligencia. De modo que es como si existieran dos mundos chocando, ¿verdad? El mundo de las trabajadoras sociales, que desarrollan todos unos conceptos a partir de lo estudiado en el trabajo social, ¿verdad? De lo que debe de ser la educación, de lo que debe de ser la higiene, de lo que debe de ser un hogar adecuado. Y eso choca frente a una realidad que no necesariamente es la que existe en los libros de texto, ¿verdad? Que es una realidad en donde yo tenía clientes que yo no puedo decir que eran maltratantes, pero me llegaban a la oficina los hijos con piojos que se le veían, que tú ibas a la casa y la nevera está vacía porque se resuelven de día a día, con toda una serie de aspectos que uno puede entender que son negligentes, pero para muchas personas son parte de su diario vivir en una situación de marginalidad, de pobreza, en donde los conceptos que se manejan, la idea de lo que es la familia es otra. Así que por un lado tenemos ese problema, pero por otro lado teníamos el siguiente problema. Teníamos muchos casos en donde nosotros nos convencíamos o se convencían las trabajadoras sociales porque, como dijo Pedro, nuestros campos, ¿verdad? Hay que distinguirlos. Así que quien determinaba si hay una situación conflictiva o de maltrato o de negligencia son las trabajadoras sociales. Pero aún entendiendo que hay una situación de maltrato o de negligencia, sucedía lo siguiente. Esos menores se remueven del hogar. En la inmensa mayoría de los casos, eso se trata de hogares en donde puede haber una situación de negligencia, puede haber una situación de maltrato, pero son las únicas personas en este mundo que le dan amor a esos niños y que tienen un compromiso real con su cuidado, independientemente de que evidentemente hay situaciones de negligencia o de maltrato. O sea que una cosa no excluye la otra. Entonces muchos de estos menores los removemos, los enviamos a hogares en donde están pendientes a las asignaciones, a ponerle las vacunas, a que vayan a la escuela, pero no hay amor.
Entonces se creaba una situación para nosotros bien difícil de determinar cuál es verdaderamente el mejor bienestar de ese menor. Estar en un lugar en donde estén pendientes a que tenga sus vacunas, tenga comida, haga las asignaciones, pero realmente el menor no recibe amor porque esto es un negocio. Claro, y no quiere, hay hogares en donde sí hay amor, hay hogares sustitutos, pero vamos, igual hay otro montón de hogares en donde lo ven como un negocio, y es un negocio porque por cada menor te dan X cantidad de dinero. Así que está esa situación bien conflictiva también de cómo uno maneja este tema, ¿verdad? Cuando entran en conflicto esas dos cosas. Por un lado, ahorita papi decía, ¿verdad? Villarini decía que la esencia de lo que es la familia es eso. Es donde yo encuentro empatía, amor, apoyo, confianza, seguridad, sentido de cuidado. Y ahí tenemos, ¿verdad?, un problema, porque el cuidado son las dos cosas. Dar amor, pero el cuidado también es, entonces, yo estar seguro que tú te vacunes, que vayas a la escuela, que logres desarrollarte plenamente. Nada, lo dejo ahí porque sé que es complejo. Eso que ha planteado Daniel va consono con lo que acabo de decir si nos enfocamos en los dos puntos principales. Tenemos que tener fiscalización de estos procesos. ¿Qué quiere decir? Esto no puede ser que a cuarto cerrado se entrevista a un menor que le lleva una información que el procurador es el que maneja y se la hacen llegar a un juez, a una jueza, y todo pasó allá adentro cerrado y nadie escuchó qué fue lo que de verdad dijeron. Entonces, obviamente hay un problema serio de fiscalización. El segundo punto, casi todos estos casos, si hubiésemos podido prevenir, no hubiésemos tenido que romper ese núcleo familiar, hubiésemos podido trabajar cosas sencillas a tiempo para poderlas atender, versus el no atenderlo, que es lo que está pasando ahora. Pues mira, no se atiende, se recibió el referido, está sobrecargada la unidad, se pone en vacante. Al estar en vacante hay que mandarlo en ocasiones, lo envían a unos proyectos para bajar las vacantes cada cierto tiempo. Cuando ese proyecto llegan, ya o se encuentran una de dos, o que ya nada de lo que se dio puede probarse, ¿verdad? Que es uno de los problemas que ahorita trajo el profesor, el maestro Eric, que trae, que explica, mira, es que en ocasiones ya cuando llegan, pues uno necesita pruebas para convencer a un tribunal. Entonces, otra alternativa que puede pasar es que cuando uno llegue, un asunto que con prevención se pudo haber atendido y haber resuelto, casi sin que hubiera efecto sobre los menores, se pudo haber resuelto y ahora es un asunto gravísimo. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta con relación al tema? Tenemos compañeros comentarios en el área de Facebook. Si me permiten. Sí, por favor. Y gracias. Tenemos comentarios acá de Magda Orfila Barreto. Este es un asunto álgido y complejo. La humanización de los menores y la familia incluye el ámbito legal, pero eso es solo una dimensión. Es multidimensional. Y nuevamente ella escribe más abajo, el peritaje es estructural, procesal. No se trata de la casuística. Se trata de seres humanos, niños, familias, estructuras gubernamentales, contexto y texto de vida. Las personas no son casos. La remoción no es el único recurso. Los niños no son mercancía. Creo que eso tenía que ver con lo yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ella ha planteado, totalmente de acuerdo. Eso es el primer punto que adelanté cuando comencé a hablarle. Estamos hablando hoy de un asunto bien técnico procesal, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las consecuencias de que estos asuntos procesales no se atiendan? Pues que no se toma a un niño o niña como ser humano. ¿Por qué? Pues porque en ocasiones hay demasiados casos y no hay fiscalización. El segundo de los puntos es porque no tenemos un enfoque claro en la prevención. Entonces, lo que está planteando la que escribe ahora en Facebook tiene toda la razón. Estos son seres humanos.
de lo que estamos hablando de seres humanos, pero ¿qué pasa cuando las consecuencias son que por no atender unos asuntos procesales, pues terminamos con la carga como estamos ahora? Una UIE que no puede, la unidad de investigaciones no puede. Después de eso pasa a una local, que la local no tiene recursos. Hay locales que en Puerto Rico que atienden ya lo que es el diseño del plan de servicio, lo que es el diseño del plan de permanencia, y no tienen recursos de ningún tipo. Así que ella sí, en lo que ella planteó estoy de acuerdo. Profesor Villarín. Sí, entiendo en resumen que lo que el licenciado Obras nos plantea se puede sintetizar en 3 puntos. Necesitamos un enfoque de prevención, necesitamos una adecuada fiscalización, y para que se pueda dar tanto esa prevención como esa fiscalización, tenemos que pensar en mecanismos o procesos efectivos. Y está esta alternativa que no entendí el adjetivo, que él lo está diciendo en inglés y no lo tengo claro. Guidance, y no entendí lo otro. Que sería una persona o una organización no gubernamental que podría hacer la fiscalización. No sé si también ese rol comprende prevención y comprende intervención o es estrictamente fiscalización. Esa es una primera duda que me quedó de la presentación. La otra, en segundo lugar, yo tuve la oportunidad de participar recientemente en un seminario de todo un día sobre este tema, que estaba auspiciado por una organización cuyo nombre ahora no recuerdo con exactitud, pero es una organización sin fines de lucro que está trabajando con el desarrollo de competencias para los roles familiares. Y como parte de la actividad hubo una presentación que hizo una persona del Departamento de la Familia de un proyecto que se está desarrollando a escala piloto dentro de este concepto de la ley federal de Family First, que me pareció muy completo en términos de los enfoques. Quería saber si el licenciado Obras sabe algo acerca de esto. Y por último, yo creo que parte del problema que tenemos es que, por lo menos en mi experiencia de que empecé a trabajar con este tema, había conocido 2 enfoques anteriores. El enfoque de Children at Risk, el primero que yo me conecté con este tema, que planteaba que la única manera de atender los niños que estaban en peligro de convertirse en el futuro en delincuentes, y había que atenderlos, y la manera de atenderlos era a través de la familia, y que había que darle apoyo a la familia. En esa época, el periódico El Nuevo Día hace una encuesta, logra identificar las comunidades o los lugares donde se encontraban más niños en riesgo a base de estas características. Y claro, típicamente se trataba de lugares en condiciones de pobreza que hacían a los niños y niñas pues muy vulnerables. Yo tuve la oportunidad de una experiencia concreta visitando una escuela y haciendo una clase demostrativa con niños de 4º grado, y me encontré incluso con una situación trabajando con los niños el tema de qué tú quieres ser en el futuro, donde un niño de 4º grado, estamos hablando de un niño alrededor de 10 años, ¿verdad? Dijo que él quería atender un punto, y lo digo así delante de toda la clase, ¿verdad?
nada, él explicó con lujo de detalle por qué era eso, ante las preguntas que yo le hice, qué era eso y por qué él prefería eso, ¿no? Luego, cuando termina la clase, yo me reúno con la maestra a discutir la clase demostrativa y le digo qué piensa ella de esta situación que se dio y me dice, Villarini, es que yo puedo identificarte con nombre y apellido quiénes son los estudiantes de estos 32 que yo tengo aquí, que dentro de 10 años van a ser unos delincuentes. Me lo dijo así la maestra, ¿verdad? Y yo le digo, ¿y por qué tú dices esto? Y me dice, porque conozco las familias, ¿verdad? Y ahí entonces quedaba bien claro dos cosas, de que en efecto de la familia depende todo el tema de la criminalidad, la delincuencia que tenemos. Y segundo, un tema que trajo Eric, ¿verdad? De la importancia de incorporar a los maestros de una manera mucho más científica, efectiva, profesional en este proceso de identificar quiénes son los niños. Luego hubo este otro enfoque, ¿verdad? De Hillary Clinton, de It Takes a Village to Raise a Child. Y entonces el concepto se amplió a esta idea de que la única manera de evitarlo era ya no solamente la familia, sino toda la comunidad. Y un poco me parece que esta nueva legislación de Family First viene a recoger ambas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ya tenemos los estudios, los fundamentos teóricos, la investigación científica para desarrollar y para defender una propuesta que se traduce en mecanismos específicos como el que sugiere el compañero Bras, pero ¿con qué es que nos tropezamos, ¿no? En que el Departamento de la Familia, la legislatura, han estado todas estas décadas en ejercicios de simulacros, ¿verdad? De simular qué vamos a hacer, ¿no? Y se adoptan una filosofía y se hace una legislación, pero luego los mecanismos que harían falta para garantizar que esa legislación o esos enfoques en efecto se lleven a la práctica están ausentes. Y yo creo que un poco lo que nos está proponiendo el licenciado Bras es precisamente eso, que nos concentremos en unos mecanismos que puedan garantizar que en efecto esos enfoques, esas políticas se implanten, que hay una legislación federal que lo haría posible, que hay fondos, está el dinero ahí que haría esto posible. El problema es si el gobierno genuinamente está interesado en hacer de esto una prioridad. Y ahí es que yo entiendo que viene el trabajo político. El trabajo político que tenemos que hacer tanto para presionar al gobierno para que convierta en prioridad ideas como las que, por ejemplo, nos trajo el licenciado Bras, pero también para que la comunidad cobre conciencia de esto y entienda que el gobierno no ha tenido décadas, no el gobierno, los gobiernos que hemos tenido han fallado en verdaderamente darle prioridad. Que por más que se hable, recuerdo que era una de las prioridades de la esposa de ambas esposas, de ambos Rosselló. Esto era un tema de prioridad. Y sabemos que todo era simulacro. Entonces yo creo que es bien importante el trabajo de tratar de impulsar un tipo de legislación como lo que está tratando de hacerse, ¿verdad? Con el apoyo de la compañera Mariana Nogales, pero que también es bien importante un trabajo político dentro de la comunidad, de educar a la comunidad de qué es lo que está en juego, de qué cosas se pueden hacer y está accesible a hacerlas, y es sencillamente la burocracia, la incapacidad, la ineptitud del gobierno y el interés del gobierno en otros asuntos y no
lo que impide que podamos aprovechar esas oportunidades. Ángel, Villarini, yo coincido totalmente con el análisis. Creo que lo que sería novedoso es que un movimiento como Victoria Ciudadana pueda enfocarse en aprovechar la experiencia en vez de tener esa rivalidad, ¿verdad?, que hemos tenido. Y cuando uno ve las enmiendas que se hicieron del 1980, la primera que añadió unir los procedimientos para la privación de patria potestad, estoy hablando de 1994, y las enmiendas posteriores, hay un continuo creer que una administración rechaza lo que la otra hizo porque lo hizo la otra, ¿verdad? Y ojalá que nosotros estuviéramos ante un momento de poner como prioridad a Puerto Rico, de poner como prioridad a nuestro país y aprovechar la experiencia que ya hemos tenido que contesta todas esas preguntas. Es cierto, en el campo social, en el campo de trabajo social, en el campo de la sociología, nosotros sabemos lo que hay que hacer. La idea de discutir asuntos como el que estoy planteando ahora, lo que va es dirigido bueno, ok, pues si eso es lo que queremos alcanzar, vamos a atender unos asuntos procesales que son vitales para resolver. En ese sentido, pues quisiera aclarar un poquito lo que es la figura del guardian ad litem. El guardian ad litem es una figura de raíz mucho más antigua que el common law. Viene del derecho romano. Y la idea es que en estos procedimientos donde está involucrado el Estado, no se puede ni confiar ni del Estado ni de la otra parte. Pues en el otro lado tenemos a los padres y madres con patria potestad, que a partir de las enmiendas constitucionales, de la enmienda 14 federal y de varias enmiendas, pues los parental rights son unos derechos que han ganado un montón de batallas por encima del Estado. Por eso es que uno puede dar educación en la casa. Por eso es que uno puede decidir a dónde envía sus hijos a estudiar, si quiere que vaya a una escuela privada o vaya a otra, o estudien en la casa. Pues eso son victorias que se ha llevado la forma de detener al Estado, que es el desarrollo del constitucionalismo, ¿verdad? Es como esos sectores individuales han detenido al Estado. Tenemos batallas como hablaba ahorita, la de la vacuna, todo el mundo creía, no, eso si no está vacunado, eso era razón para... No, esas batallas también las pierde el Estado. Lo que pasa es que dentro de esos dos grandes poderes constitucionales, el sector que se queda desamparado son pues los menores, lo más importante del proceso. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna representación independiente que no le responda a ninguno de los dos lados. Que está el Estado por un lado y el padre. Esa es la razón de esa figura, ¿no? De esa figura que se puede llamar como la querramos llamar, ¿verdad? Hay jurisdicciones en Estados Unidos que la llaman court appointed algo, o sea, se le llama el proyecto Casa, ¿verdad? Porque es court appointed, es una persona o una organización que se le asigna ese rol, que es, mira, no le responde ni al Estado, no le responde a los padres y madres, responde el mejor bienestar de ese menor. Y eso ha demostrado en todas las jurisdicciones del mundo, que es la mejor manera de fiscalizar estos procedimientos. En cuanto al otro punto, pues obviamente coincidimos todos. O sea, lo que no hemos hecho y sabíamos que teníamos que hacer era vernos enfocado en prevención. Y hace un momentito, muy bien lo dice el profesor Villarini, dice, ¿por qué el Estado no se enfoca en prevenir? Pues el Estado no se enfoca en prevenir porque tiene otras cosas más importantes. ¿Qué cosas son más importantes? Bueno, que tiene importantes aportadores a la campaña que quieren venderle los chalecos contra balas. Pues entonces uno no se puede estar enfocando en prevenir crimen cuando realmente lo que quieren es más crimen. Y realmente, y entonces en Estados Unidos, que las cárceles son privadas, por ejemplo, ¿cómo puede un aportador querer que disminuyan la cantidad de presidiarios? Pues claro que no, si eso es un negocio, lo que quiere es que aumente, ¿verdad?
Y es la contestación, es la correcta. ¿Por qué nunca nos habíamos enfocado en esto? Porque el Estado está amarrado con otros grandes intereses. Si existiera la posibilidad de un Estado que no tenga esos amarres, que no tenga esa conexión, pues ahí hay un factor político de suma importancia, que es por primera vez decir, no, 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 nosotros no vamos a pagar en los próximos 20 años las consecuencias de no haber hecho lo que sabíamos que teníamos que hacer. Licenciado, no sé si usted tiene algún conocimiento sobre el issue que surgió en una entrevista de radio con relación a perder los accesos de fondos de Family First por requerir intervención de la legislatura. No sé si usted tiene algún conocimiento de ello. Esto surge una pregunta de una de las compañeras, ¿verdad? Aquí en el foro. Esa controversia es importante. Realmente hay dos puntos pasando. En primer lugar, el Departamento de la Familia pierde millones continuamente cada vez que hay una monitoría porque no cumple con el alcance de los planes de permanencia y con el alcance de los planes de servicios adecuados para que un niño o una niña tenga una garantía de permanencia lo antes posible. Eso de por sí explica que esta controversia de que se enmiende la ley no es tan prioritaria para fines de fondos. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque hay montones de cosas que se podrían estar haciendo para garantizar que el departamento no vuelva a perder millones y millones de dólares que pierde cada vez que no pasa una monitoría. Ese es el punto que yo traería sobre esta controversia. Por otro lado, me parece bien importante que la gente que conoce este campo se involucre en las enmiendas que se están ofreciendo, porque hasta ahora, con colegas que he trabajado en las enmiendas que hemos estudiado, un ejemplo de ellas es el proyecto 911 que se está trabajando en la Cámara de Representantes, que es el B de la C 911. En mi opinión, ese proyecto para nada atiende lo que sería el público Family First. Entonces, si la idea es añadir fondos de Family First, lo primero que debería hacer la legislatura, los representantes que tenemos, que tienen las organizaciones que están presentes allí, tienen que entrar en esta controversia. Porque no solamente es un asunto de fondos, como he traído, o sea, hay muchas maneras en que el Departamento de la Familia podría conseguir fondos. Pero además, si atendiéramos adecuadamente lo que deberíamos tener para cumplir con Family First, que hay organizaciones, de hecho, quiero paréntesis, hay organizaciones que han estado participando en los foros en Estados Unidos y saben que Puerto Rico originalmente no aparecía ni en las listas. Cuando ellos llegaron allí a hablar de Puerto Rico y todo eso, buscaron, bueno, espérate, Illinois le falta tanto para cumplir, Nueva York está a este nivel de cumplir, así cada punto, y Puerto Rico no aparecía, ni siquiera habían hecho ninguna recomendación. Entonces ahora se hace a prisa unas recomendaciones de modificación, un asunto procesal de la ley, y me parece a mí que la experiencia claramente demuestra que no va dirigida a que se resuelva el problema de los fondos.